Muy buenos días, hermanos, a todos. El Señor les bendiga. Un gozo enorme, como siempre, compartir la reunión con ustedes en esta congregación hermosa. Gracias, Pastor Ariel, por la invitación. Y la verdad que es un gozo alabar a nuestro Dios, es un gozo cantar de nuestra salvación, cantar de aquel Salvador que se mantuvo fiel hasta la muerte, se mantuvo fiel a pesar de todo. Por amor a su Padre, por amor a nosotros, que no escatimó su propia vida para llevarnos a Él. Qué glorioso es poder comprender la profundidad de esas palabras, la profundidad de esa lectura que nos compartían al principio. Con cuán amor nos ha amado el Padre que nos ha dado el ser hecho hijos de Dios. Es un gozo enorme poder estar juntos en esta mañana compartiendo esa comunión que tenemos en esa fe dada por nuestro Dios, para que nosotros podamos glorificarle a Él, vivir para Él. En esta mañana quería compartir con ustedes una reflexión sobre un versículo del libro de Efesios. ¿Más cerca? Ok, ahí está. Bien. Me molesta un poco. Efesios capítulo 4, versículo 1. Quisiera reflexionar con ustedes un tema realmente que para mí es de mucho impacto y mucho desafío, y creo que es de mucha relevancia para la iglesia en la época que nos toca vivir a cada uno de nosotros. Una época complicada, un tiempo de desafíos para el pueblo de Dios. Un tiempo donde el pueblo de Dios debe tomar su lugar, debe tomar posición, debe levantar la bandera de la fe, debe proclamar el Evangelio del Señor y debe mantenerse firme frente a la constante oposición del enemigo, a la lucha que hay en contra de la fe, de los valores que representan a nuestro Dios y que como pueblo, como hijos suyos hemos abrazado. Los invito a leer este versículo y pedir la guía del Señor para reflexionar en él. Efesios 4:1. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia y empieza así: yo pues, por eso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Oramos. Amado Dios y Padre nuestro, queremos darte gracias en esta mañana por estar aquí juntos, porque tú nos has llamado, porque tú nos has salvado y porque tú has puesto tu fe en nuestros corazones para poder venir a ti en oración. Porque por medio de Jesús podemos verte hoy, podemos reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Salvador, y podemos entender que hay un nuevo propósito en nuestras vidas, Señor. Que aquí estamos en esta mañana, cada uno de una familia, de un lugar, de la ciudad, de una historia de vida diferente, pero que estamos juntos, reunidos alrededor de tu Evangelio, proclamando tu palabra, dándote gracias por nuestra redención. Gracias, Señor, porque de todas las naciones, de todos los hombres, tú hiciste un pueblo para ti, y porque por tu gracia somos parte de él, Señor. Padre, que podamos vivir vidas que den gloria a tu nombre. Enséñanos, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ustedes saben que, como les decía al principio, nos toca vivir tiempos complicados. Y cada generación de la iglesia ha tenido que hacer frente a distintas situaciones. A veces más fuertes, más claras. A veces un poco más tranquilas las épocas, ¿no? Pero sin duda que la iglesia siempre ha sido resistida y el mensaje de la iglesia ha sido resistido. Hoy, como saben, hay una marcha grande de un grupo de personas de distintas convicciones, credos, denominaciones, donde la iglesia evangélica también se ha sumado para levantar una bandera en contra de esta ideología que el gobierno quiere llevar adelante y de forzar a las escuelas, aunque sean denominacionales o que tengan una convicción diferente, a enseñar como parte de su currícula de estudios una ideología opuesta totalmente a los valores de Dios, de la iglesia, del cristiano, de la lógica, de la razón, de la ciencia y de cualquier otra cosa que se les ocurra, porque es una ideología que no responde a más nada que a la convicción de aquellos que la proponen.
Y a veces nos toca tomar posiciones fuertes en esto, ¿no? Y a veces nos preguntamos si no es tiempo de que el pueblo de Dios se levante fuerte y levante de nuevo la bandera. Pero ¿cómo llevar estas luchas adelante? Y aún en el pueblo de Dios hay muchas discrepancias. ¿Debo ir a la marcha? ¿No debo ir a la marcha? ¿Está bien que pelee así? ¿Cómo peleo? Yo solamente oro. Y creo que está bien que podamos ser más responsables de respetarnos cómo llevar adelante la lucha, pero sí que entendamos todo, que la lucha es real y que algo tenemos que hacer y que debemos vivir una vida que se identifique con lo que creemos. Y en este pasaje Pablo está hablando algo muy potente, y aunque son pocas palabras las que hemos compartido, hay un poder enorme detrás de ellas, y el apóstol Pablo nos está diciendo, hermanos, yo Pablo, preso en el Señor. Y cuando leo esto, pienso en varias cosas. Y Pablo es un hombre que realmente él entendía que su vida era prisionera del Señor Jesucristo. Él había llegado a decir, ¿saben qué, hermanos? Mi vida ya no es mía, es de Dios, es de Cristo. Él la compró por precio. Y lo que vivo en la carne ya lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y las cosas que para mi vida eran motivo de gozo y de ganancia, hoy las estimo como una pérdida para poder ganar a Cristo. La vida de este hombre se dio vuelta y este hombre cambió todo su escenario, todas sus motivaciones, todas sus ambiciones, con el único fin de conocer y servir al Señor y poder cumplir el propósito que Dios había puesto en él al llamarle a la salvación. Y este hombre se para y dice, yo soy preso del Señor, soy su esclavo, yo estoy para cumplir aquello lo que Él me llamó. Pero curiosamente también escribe esto en el marco de una situación de cárcel. Esta es una de las epístolas de la prisión. Pablo está preso, está en una cárcel y él tiene la oportunidad de escribir una serie de epístolas que él ha enviado. Y esta es una de ellas, una de las epístolas de la prisión. Aparte de él ser esclavo de Cristo y ser prisionero de Jesús en sus convicciones, en su alma, en su corazón, él además físicamente está en prisión. Y él escribe desde una cárcel por testificar de Cristo. Lo que lo había llevado a la cárcel era proclamar el Evangelio. No agarrarse a pedradas con alguien, no una disputa callejera. Él proclamaba el Evangelio y esto le había costado su libertad. Y él está preso. Y él cuando dice yo estoy preso en el Señor, él está preso en el Señor, en su corazón y en su alma y en su espíritu. Y está preso por el Señor al proclamar y vivir para la gloria y honra de su Dios. Su vida tenía valor en Cristo. Y cuando allá en la epístola de Filipenses se acercan a Pablo y dicen, hermano Pablo, queremos contarle algo. Hay gente que predica por ambición y por vanagloria solamente para añadirte aflicciones a vos. Queremos que lo sepas. Y Pablo dice, hermano, están predicando. Me gozo, me gozaré, dice él. Y a veces leemos esto y decimos, bueno, este hombre realmente está loco. Y sin duda él tenía tan profundo en su ser el amor por el Evangelio de Cristo y entender que su misión en el mundo era que ese Evangelio se proclame. Que cuando él oye que está siendo proclamado, él dice, a mí no me importa si es por contienda, por vanagloria, mientras que el Evangelio se predique. Y si eso se predica, yo me gozo y me gozaré y la misión se cumple. Y si eso para que ocurra es necesario que yo esté preso y muchos hermanos cobran fuerza para predicar, amén, y me quedo acá y acá no me sacan. Y sin duda que este hombre está loco. Yo digo, ¿por qué? ¿Cómo cuesta vivir así? O entender como él entendía. Qué difícil. Pero él era un preso del Señor. Y él continúa en este texto y dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermanos, les suplico que anden de una manera digna del llamado que tienen. Les ruego. Y cuando pensaba en este texto, digo, ¿cuántas veces se nos enseña del púlpito? Acá miren que esto es un imperativo presente, tienen que ir. ¿Saben qué está diciendo Pablo? Hermanos, les suplico. Yo no le estoy mandando, no le estoy imponiendo, no estoy diciendo que esta es su obligación y su deber. Hermanos, yo les ruego que anden de una manera digna del llamado que han recibido.
Vivan sus vidas de una manera que ponga en el lugar que tiene que estar el Evangelio, el llamado que tienen de Dios. Ustedes han recibido por Dios un llamado a ser fieles, a ser esclavos de Él, a vivir por Él, a proclamar su verdad. Vivan vidas que pongan ese llamado en alto. Vivan vidas dignas de la vocación con que han sido llamados. Y es difícil y fuerte leer esto, porque ¿qué significa para nosotros? Pablo era un hombre que había sido fiel a Dios, que era fiel a Dios, y su fidelidad a Dios había cambiado todo su motivo de vida y había puesto su cuerpo en una prisión. Pero él era libre, él era gozoso, él era un hombre que estaba feliz. Y que casi parece contradictorio, lo tenemos preso, y uno diría, bueno, ¿qué clase de testimonio es estar preso? ¿Cómo habla eso del Evangelio? Qué loco, ¿no? Un preso. Y eso le costó a Pablo muchas veces tener que defenderse. ¿Saben qué? Si dicen que yo no soy digno porque estoy preso, yo estoy preso por el Señor, estoy preso por ser fiel, estoy preso por defender la verdad, estoy preso porque no me callé cuando tuve que hablar. A Juan el Bautista le pasó lo mismo. Él denunció el pecado de Herodes y ¿qué costó? Su cárcel, que querían matarlo. Y cuando fue confrontado le costó la cabeza. No solo la cárcel. ¿Y qué es un testimonio justo para un cristiano? ¿Por qué estoy preso? Y si lo que Dios quiere para mí es prisión, que sea para su gloria. Que sea hallado justo. Que sea hallado inocente delante de mi Dios. Y que mi prisión tiene que ver con la obediencia a mi Dios. Pero nos lleva a reflexionar un poco, ¿no? Este hombre preso nos dice que andemos de una manera digna. Y pensaba, ¿qué significa lo que Pablo desafía a su pueblo? ¿Qué es vivir de esa manera digna de la vocación, del llamado? Y Pablo había abrazado algo con tanta pasión que ahora nos desafía a nosotros a entenderlo, a verlo y decir, hay una sola razón para amar esto. Quiero que leamos versículo Efesios 1, 18. 17 y 18 vamos a leer. El mismo apóstol hablando, él dice, yo oro por ustedes, hermanos, yo clamo al Señor. Y él dice en el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Saben cuál es mi clamor, iglesia de Éfeso? ¿Saben cuál es mi clamor, hermanos? Dice Pablo, que el Señor les dé conocimiento de Él. Y miren el 18, alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza, la vocación a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de gloria de su herencia en los santos. Hermanos, yo quiero que entiendan el valor del llamado que han recibido. Cuando Él nos dice que vivamos de acuerdo a la vocación de ese llamado, le estoy diciendo, tienen que entender el valor del llamado que ustedes tienen. Mi oración es que puedan comprender de qué se trata. Y a veces el pueblo de Dios se acostumbra tanto a vivir, porque el Señor me ha perdonado, yo soy un pecador y Él me ha perdonado. Y creemos que la gracia es solamente andar proclamando el perdón de Dios, y que como pueblo de Dios tenemos que ser tolerantes los unos con los otros y buscar la unidad. Y en parte es todo esto. Pero Pablo dice, es mucho más. Yo quiero que entiendan de qué se trata. Que el Señor les abra los ojos de su entendimiento. Alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado. La esperanza de vida de un cristiano va mucho más allá de una vida terrenal. Va mucho más allá de una vida de tener una experiencia sana, contenta y feliz por haber sido salvado. Trasciende todos los tiempos y espacio y trasciende todas las circunstancias que nos toca vivir. Y Pablo está tratando de lograr que nosotros comprendamos de qué se trata y que después podemos vivir de acuerdo a eso. Miren cómo dice el versículo, capítulo 3, versículo 17, dice, para que habite Cristo por la fe, una vez Pablo de nuevo orando por ellos, dice, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura,
la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. ¿Qué nos está diciendo el apóstol ahí? Hermanos, yo oro para que habite Cristo por la fe en ustedes, para que ustedes puedan entender qué tan ancho, qué tan alto, qué tan profundo, qué tan inmenso es el amor de Dios para con ustedes. De conocer el amor de Cristo, para que lo conozcan. Y en el mismo versículo dice que excede todo conocimiento. Yo quiero que conozcan un Dios que es imposible de conocer. Que su vida sea un esfuerzo de entender, conocer. Mi oración es para que puedan ver de qué se trata el llamamiento que ustedes tienen. ¿Cuál es la vocación a la que han sido llamados? Mi anhelo, hermanos, el de Pablo en esta carta, es mi oración constante. No es que yo sea sacado de la cárcel, no es ni siquiera que podamos proclamar el Evangelio a toda criatura, es que, hermanos, ustedes puedan comprender de qué se trata su fe, de qué se trata ser llamado un hijo de Dios, que ustedes puedan comprender qué es la herencia que han recibido, que no caminemos simplemente con 2 versículos de memoria en nuestra mente y viviendo vidas que de ninguna manera impacten y reflejan lo que significa ser un hijo de Dios. Y lo dice un hombre que está en la cárcel por su fidelidad a Dios, en su corazón, en su alma y en sus acciones. Y él está preso. Y Pablo nos desafía a vivir vidas que como cristianos aprendamos a creer, a vivir confiados y creyendo todas sus enseñanzas, las enseñanzas de Jesús, creyendo en sus enseñanzas. A vivir vidas confiando en sus promesas, creyendo sus enseñanzas, confiando en sus promesas, y que vivamos vidas haciendo su voluntad. Esto es un desafío constante de la vida de Pablo y una enseñanza constante para la iglesia. Vivamos vidas confiando en sus promesas, creyendo en sus promesas, confiando en sus enseñanzas, haciendo su voluntad. Y él nos dice, hermanos, les ruego que vivan vidas dignas del Evangelio, dignas del llamado que han recibido de Dios. ¿Qué es vivir una vida así? ¿Ustedes creen que hay una vida digna del Evangelio? Como cristianos, ¿hay una forma de vivir que es del creyente? ¿Qué les parece? ¿Habrá? ¿Habrá una vida que identifique a cada creyente en el mundo? ¿Una forma de vivir que uno lo mire y diga, allá va un creyente? Debería haber. Hay. Esa comunión que tenemos como pueblo de Dios, que es un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que yo viajo de acá a la China y me encuentro un creyente, y ese creyente verdadero y genuino va a adorar el mismo Dios que yo, y va a tener el mismo deseo de que ese Dios sea exaltado y glorificado, y va a tener la misma esperanza en el Evangelio que yo, y yo le voy a decir, hermano, creemos lo mismo. Ahora resulta que también hay una manera de vivir el Evangelio, en el cual yo pueda ver a alguien y decir, hermano, hay maneras de vivir el Evangelio. Hay maneras de vivir una vida digna del Evangelio. Y todas las epístolas, la enseñanza de la palabra de Dios, es la misión de nuestro Dios de corregir el rumbo de su pueblo y de guiarlo de tal manera que viva una vida digna. El que hurtaba, no hurte más. ¿Hurtar es una forma digna del Evangelio? No. No hurtar es una vida digna del Evangelio. No alcanza, sino que trabaje para poder dar a los demás. Eso es digno del Evangelio. Hay gente que no hurta, pero eso no es el Evangelio. Pero el que no hurta y trabaja y además es con el fin de ayudar al otro, esto es diferente. Se dan cuenta que hay una forma de vivir que dignifica el Evangelio. Y el peor problema no es que si sabemos o no que hay una vida digna. Nosotros sabemos, como cristianos, hemos sido instruidos, muchos desde nuestra niñez, de cómo es vivir una vida digna del Evangelio. Sabemos lo que es la moral, la ética. Sabemos lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta. Y cada domingo escuchamos la palabra y somos exhortados y desafiados de que Dios quiere que haga esto y no quiere que haga aquello. Años y años y años y años de instrucción. Y sabemos y conocemos y nos encanta escuchar predicadores y leer libros y llenarnos de textos y llenarnos de sermones que nos instruyen de cómo vivir. Y está bien.
Pero hay momentos que yo estoy escuchando un mensaje de John MacArthur y ¡wow! Cómo enseña de teología y cristología. Y hay un punto en su enseñanza que tocó esa fibra donde yo estoy un poco flojo. Y ¿saben qué? Ahí ya no estoy tan de acuerdo con MacArthur con esto. Y me atrevo a cuestionar a grandes maestros de Dios, a cuestionar la palabra. Si yo no sé si esto en realidad se aplica de esta forma para mi vida. Porque el problema que hay con el cristiano no es que no sabe cómo vivir. No es que no sabe lo que agrada a Dios ni lo que tiene que hacer. El problema es que yo sé cómo debo vivir. Pero ¿por qué no vivo como debo vivir? ¿Por qué en mi corazón no palpita esa pasión que palpitaba en el de Pablo, donde la cárcel para mí va a ser un motivo de gozo si es por la defensa del Evangelio? Hermanos, si yo sé que hay una manera de vivir digna del Evangelio, ¿por qué no vivo así? ¿Por qué cuando yo camino no se nota que soy un creyente? Cuando yo manejo, cuando yo hablo con mis compañeros de trabajo, cuando yo desarrollo mi actividad, cuando yo estoy en mi facultad, ¿por qué no se nota? O si se nota, tal vez se note. Y gloria a Dios que así sea. Que se note en cada aspecto de nuestras vidas. Pero saben, la mayoría de las veces nos cuesta vivir nosotros vidas dignas de esa vocación. Y el problema que existe aquí es un problema de carácter. Es un problema de integridad. Es un problema de que yo sé cómo debo andar, pero no ando como debo andar. Y que empiezo a encontrar la forma de no andar y cómo Dios me puede perdonar en esto y cómo me acomoda, porque nuestro Dios es un Dios de gracia y de misericordia. Y va a entender. Y hay un problema de carácter. Y pensaba en esta palabra, ¿no? Carácter. Y es curioso, hay una definición de la Real Academia Española, dice que es un conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, persona o colectividad que las distingue por su modo de ser u obrar de las demás. Un conjunto de cualidades que tiene una cosa, que tiene una persona o una colectividad que la distingue de las otras por su manera de ser u obrar. Hermano, ¿te distinguís? Cuando alguien mira 10 empleados en un lugar donde te toca trabajar, ¿vos sos el diferente? ¿Por tu forma de ser u obrar? ¿La iglesia se distingue? Me encanta cuando vamos a Hechos 2 y dice, sobrevino temor a toda persona y muchas señales y prodigios eran hechos por los apóstoles delante de todo y la iglesia tenía favor con todo el pueblo. Todos sabían que la iglesia era la iglesia. Algo distinto había. Ellos tenían favor con todos los hombres. Y por medio de esto sobrevino temor. La iglesia se distinguía. ¿Te distinguís dónde estás? ¿Como cristiano? ¿Sos aquel que está dispuesto a pagar un precio como cristiano? ¿Saben? Y acá hay un problema. Diariamente, todos nosotros vivimos en una tensión entre lo que queremos hacer y lo que sabemos que tenemos que hacer. No hay vez que no me encuentre, no hay un día de mi vida que no me encuentre en esa tensión de que lo que yo quiero hacer y lo que yo sé que tengo que hacer. Hay una tensión constante. Y es el carácter, es la integridad lo que determina las reglas del juego para resolver esa tensión. Es el carácter, es la integridad lo que determina lo que seremos, lo que vamos a hacer, independientemente de las circunstancias o personas. ¿Cómo voy a responder yo ante una circunstancia que me lleve a una tensión? Va a depender de mi carácter. Va a depender de mi integridad. De qué tan firme esté en lo que creo. ¿Cómo voy a luchar mi propia vida contra esta tensión entre lo que quiero y lo que debo, contra estas circunstancias del mundo que exponen mi fe? Va a ser mi carácter lo que lo resuelva. Va a ser la integridad con la que yo me muevo lo que lo resuelva. Y hay cosas en nuestra vida que yo voy a dar una pequeña lista para que ustedes reflexionen, que van a revelar su carácter. Ustedes van a poder ver cuál es su carácter cuando empiecen a reflexionar en estas cosas. ¿Qué revela mi carácter? Nuestras acciones. ¿Qué terminamos haciendo? Eso revela mi carácter. Nuestras palabras. ¿Cómo hablamos?
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es necesaria para la edificación. ¿Así hablamos? Oh, no, yo tenía que decirle las cosas como son, porque... ¿Cómo hablamos? O me junté con un grupo y resulta que hablo igual que los demás, no hay nada distinto en mí. ¿Cómo hablamos? Las cosas de las que reímos. De las cosas de las que reímos revelan nuestro carácter. Las cosas por las que lloramos. ¿Qué cosas nos entristecen? ¿Qué cosas nos duelen? ¿Qué cosas nos llevan al llanto? ¿Lloras por tu pecado? ¿Cuánto lloró el salmista por su pecado? Cuando David fue confrontado con su pecado, cuando él lo pudo ver, él lloró. ¿Lloras por tu pecado? ¿Lloras por tu falta de integridad? ¿Lloras por cómo fallas en el Señor muchas veces? ¿Lloras por cómo la gente muere sin Cristo? ¿Qué te duele? ¿Qué te hace llorar? ¿Cómo tratamos a los demás? Hay dos mandamientos principales para el creyente. Me encanta porque reflexionábamos hace unos domingos con esto y una persona se acerca al Señor y le dice: Señor, ¿cuál es el más importante de los mandamientos? Y yo pensaba, bueno, qué fácil le podría haber dicho Jesús: ¡ah, qué pregunta tan tonta! Todos los mandamientos son importantes. Y Jesús le dice: ¡ah, buena pregunta! Hay un mandamiento más importante. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento más importante de todos. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos son los más importantes mandamientos. Mayores que este no hay, dice el Jesús. Mayores que estos mandamientos no hay. Y reflexionábamos en esa oportunidad. ¿Estás tranquilo porque no mataste a nadie? ¿Estás tranquilo porque no robás? ¿Porque te moves bien en tu trabajo? Hermano, ¿has amado a Dios un día de tu vida con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas? ¿Así lo has amado un día completo? ¿Y amaste a tu prójimo como a ti mismo un día completo de tu vida? ¿Una hora? ¿Un minuto? Y reflexionaba acerca de que nuestro mayor pecado no es haber matado a alguien. Nuestro mayor pecado es no amar a Dios de esa forma. Y caemos día a día ante este pecado. Faltos. ¿Lloramos por eso? ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Lo amamos como a nosotros mismos? Más, ¿cómo tratas a alguien que no puede hacer nada por vos? Porque es fácil ayudar a alguien y ser muy condescendiente cuando eso puede ser reconocido después. Pero ¿cómo haces eso con alguien que no tiene ninguna forma de retribuírtelo? Eso va a hablar de mi carácter. ¿Cómo yo me porto con alguien que no puede darme de vuelta nada? Y ¿cómo actuamos cuando no sabemos qué hacer? ¿Cómo respondo ante una situación que me agarró desprevenido y no sé qué hacer? Eso revela mi carácter. ¿Cómo manejo el poder? Cuando tengo autoridad, cuando tengo posibilidad de decidir, ¿cómo lo manejo? Esto habla de mi carácter. El carácter del cristiano debe ser revelado en esto. Eso es lo que el Señor nos está diciendo, eso es lo que Pablo nos desafía a vivir una vida digna de ese llamamiento, ¿cierto? Y quería invitarlos a reflexionar. Acompáñenme al libro de Daniel, para que nosotros podamos ver un hombre con un carácter probado. Compartía hace unos días que a los cristianos nos encanta buscar ese personaje que nos inspira más, ¿no? Un Pablo. ¿Cómo me inspira este Pablo? Yo, sí, Pablo. Pedro, Juan. Qué hombres dignos de ser seguidos y ser reconocidos. Pablo nos dice: ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Él podía decir eso. Y yo compartía que si hay un hombre que a mí me ha desafiado, me ha confrontado, y que si hay un hombre que el pueblo de Dios debería
tomar como inspiración es Daniel. Ese sí que es un hombre con un carácter probado. Vamos a leer, por favor, Daniel 6. Voy a leer un poquito de texto aquí. Del 1 en adelante. Una historia muy conocida, pero quiero compartirla con ustedes para ir reflexionando algunas cosas. Daniel 6:1. Dice así: pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernantes, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Miren lo que está pasando en esta historia. Está el rey Darío, tiene su reino, y él dice, bueno, ¿cómo hago yo para controlar este reino? Es grande, es complicado, yo no puedo estar ahí. Necesito personas de confianza. Entonces él constituye estos 120 sátrapas que son como intendentes, gobernadores, en una localidad, en una parte del reino, para que ellos controlen, cobren impuestos, manejen la situación. Y pone 3 personas sobre ellos, de los cuales Daniel era uno. Estos 120 sátrapas tenían que rendir cuenta a cada uno de estos 3, y ellos a su vez al rey. Y él dice, de esta forma lo hizo para que no fuera perjudicado. ¿A qué le suena esto? A que si está el presidente y no hay nadie más abajo, imagínense quién controla cómo se roba todo. Eso es lo que está pasando. Es un problema político y es un problema de recursos que están siendo robados, y el rey está siendo perjudicado y él quiere controlar lo que pasa. En este caso el único beneficiario de lo recaudado era el rey. Y si alguien se quedaba con algo en el camino, él perdía. Y acá él dice, vamos a hacer esto para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Miren este Daniel, un hombre que no pertenecía a este reino. Daniel era un esclavo, Daniel era un hombre traído de una conquista, pertenecía a otro pueblo, pertenecía al pueblo de Israel, que había sido traído en el cautiverio hacia Persia. Y Darío dice, che, este hombre, en él hay un espíritu diferente. ¿Qué es lo que vio el rey en Daniel? Ah, no, en él hay algo raro. Pero no solo hay algo raro, hay algo diferente, y diferente hasta el punto que yo quiero ponerlo a él por encima de los demás. Había algo distinto en Daniel. Y el rey pensó en ponerlo encima de todo, porque había un espíritu diferente, un espíritu superior. Dice que el versículo 4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. ¿Qué ocurrió en este punto? Los 3 gobernantes, los otros 2, más los 120 sátrapas, por alguna razón, creen que este Daniel puede ser un estorbo. Y nosotros podíamos pensar que simplemente es un tema de envidia, ¿no? Claro, el rey lo quiere más a él que nosotros. Yo creo claramente que hay un problema de corrupción. Los 120 sátrapas, los 2 gobernadores, algo querían hacer con las cosas del rey, porque si el rey no quería ser perjudicado, algo estaba pasando. Y ahora resulta que este Daniel es un problema. Lo tenemos a Daniel en el medio, no nos va a dejar. Algo querían hacer estos gobernadores con los sátrapas, con los recursos del rey, y Daniel era un problema. Entonces empezaron a buscar una ocasión, algo contra qué acusarlo. Y ahora ustedes hagan esta idea. Imagínense que son parte del gobierno de la municipalidad. Y resulta que ustedes han llegado a un cargo de controlar los inspectores municipales. Y claro, hay coimas para las habilitaciones y cosas que pasan, y resulta que está este tipo acá, que es un problema. Con él no se puede, no vamos a poder transar. No lo podemos meter al circo, nos va a denunciar, esto va a ser, lo tenemos que sacar. Esto es lo que está pasando. Daniel era tan íntegro que el rey lo vio. Y no solo era tan íntegro que el rey lo vio, que los demás enemigos de él lo vieron. Todos vieron su conducta y quisieron librarse de él. No va a ser con él posible transgredir las leyes, no va a ser posible que nosotros logramos armar un aparato corrupto. Ahora imagínense todo ese poder económico, todos esos gobernantes y sátrapas con una sola intención en su corazón. Vamos a encontrar
una pata floja en la mesa de Daniel. Le vamos a buscar donde ese impuesto que no ha pagado, esa multa que le pusieron el otro día, le vamos a encontrar algo para que el rey vea que no es tan buen hombre. Le vamos a buscar. Algo tiene que tener. Es un hombre después de todo. Algún moco se ha hecho en su vida. Algún problema tiene que tener. Pero resulta que sigue diciendo el texto, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Qué les parece esa afirmación de todos los enemigos de Daniel? Nos ponemos todos de acuerdo en la política para sacar este tipo del medio y no podemos encontrar nada. Una cosa. Cuando nosotros nos dicen, che, ¿sabían que el intendente de su ciudad debe 300 multas de exceso de velocidad? No, ya voy a pagar. Contra este Daniel no había nada. No solo el rey había visto algo distinto en Daniel, los enemigos tienen que reconocer la integridad de Daniel. No hay nada que podamos hacer. Pero se les ocurre una idea, versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres, dice, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Che, hemos dado vuelta para arriba y para abajo su vida y el tipo es íntegro. Lo que él dice, hace, y eso se corresponde a la verdad y se corresponde a la realidad y no hay forma de que le encontremos algo, che. Y uno propone algo acá. Si no la hallamos si no hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Acá encontramos algo, dijeron ellos. Sabemos que este Daniel tiene una fidelidad en su corazón. A Dios. Ahí es donde está nuestro punto fuerte. La tenemos que encontrar por ahí. Pero ¿cómo la armamos? Porque ¿qué problema había con eso? Ninguno. Entonces empiezan los tipos diciendo, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío para siempre vive. Oh rey, tú que eres el gran rey Darío, queremos decirte algo, rey. Todos los gobernadores del reino y magistrados y sátrapas y príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. Tenemos algo donde trabajar. El ego del rey. Acá está bárbaro. Rey, creemos todos los hombres de tu reino creemos que eres tan digno que hagas un edicto que por 30 días nadie puede ni siquiera orar. No puede pedir un consejo a nadie, que todo el mundo únicamente piense en Darío. Claro, el rey lo llenaron de miel, lo taparon de miel al rey, los sátrapas. Tocaron el ego, chocho el rey, feliz de la vida, sí, me está gustando lo que escucho. Y sigue diciendo el rey, ahora el rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Le encantó al rey la propuesta. Qué lindo. 30 días que solamente yo soy el centro de todas las conversaciones, de todas las oraciones, de todo. Nadie puede ni orar. Chocho el rey. Por su bárbaro. Pero los tipos habían armado la cama para Darío. ¿Sabían? ¿Qué sabían? En esta la agarramos porque con esto no va a poder. Esto parece lo de Pablo, ¿no? Acá hay algo que lo lleva a la cárcel. Le arman una cama, pero esa cama tiene que ver con su integridad. Sabemos que él no va a dejar de orar a su Dios, ni aunque esto ponga en riesgo su vida. Miren lo que conocían de la integridad de Darío, sus enemigos, que no iba a dejar de orar, que no iba a dejar de pedir a su Dios consejo, ni aunque esto pesara su cabeza, porque en Dios había puesto él su confianza. Qué importante lo que está pasando, ¿no? Versículo 10, miren lo que ocurre. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Él siguió haciéndolo porque no sabía lo que pasaba. No, cuando él oyó que el edicto había sido firmado, él ya sabe que si él llega a orar,
esto le va a costar. Porque encima estaba la pena, se ha echado al foso de los leones, habían pedido. Cuando él lo oyó, ¿qué hizo? Se fue a su aposento a orar. Y no solo se fue a orar, porque pudo haber ido a decir, Señor, mirá lo que están haciendo con tus hijos, con tu fe. No. Abierta las ventanas que dan a Jerusalén, 3 veces al día. Y uno lee hasta ahí y dice, che, puede ser violento esto de Daniel. ¿Saben qué? Ya sé qué pasó con Daniel. Era un tipo orgulloso que él sabía que el rey lo quería mucho, que sabía que estaba en mejor posición que los demás, y sabía que el rey lo iba a cuidar. Por eso él fue y los provocó. Miren cómo termina ese versículo. Dice que se arrodillaba y oraba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Como lo solía hacer antes. No cambió absolutamente nada. Él no fue provocador porque se creía especial delante del rey. Él no dejó de orar porque pesaba su cabeza, pero ¿saben? Él no cerró la cortina. Él podía haber orado en privado. Bastaba con que cierre la ventana y ¿quién lo iba a ver? Hermano, estoy orando. ¿Quién sabe que estoy orando? Pero Daniel, como de costumbre, como lo solía hacer, dejó su ventana abierta y se arrodilló delante de su Dios, sabiendo que su vida dependía de ello. Pero cuando yo leía esto de las cortinas, ahí me aflojó un poco las piernas, no les voy a mentir. Y esta cosa me derrumba un poco porque, ¿sabe cuál sería mi pensamiento? Y tal vez el de ustedes, pero tampoco es cuestión de ser tan violento y si cierro la ventana nadie se entiende, porque si no es como querer provocar, ¿no les parece? Qué fácil que me empecé a encontrar la excusa. No, tampoco es cuestión de ir contra la gente al choque de esa forma, porque como cristianos, no. Como de costumbre me mantuve fiel a lo que yo hacía y lo sigo haciendo. Porque integridad es mantenerte fiel. Y no solamente fiel a una convicción muerta, sino fiel a la verdad. Entender el valor de esa vocación a la que él fue llamado. Él entendía a qué Dios servía. Y si esto te cuesta la cabeza, hermano, así sea. Él se paró frente a esa ventana, no cerró las cortinas, oró 3 veces al día, sabiendo el edicto que pesaba sobre sus hombros. Esa ley que se enfatiza de Media y de Persia que no puede ser abrogada. Él sabía que nadie iba a librarlo de la condena. Su vida estaba en juego. No cerró sus ventanas. Hermano, ¿cuántas veces excusas tu predicación o hablarle de la fe a un hermano, un amigo, un conocido, un pariente? No, porque al final esto genera tensión en las relaciones. Vamos a dejar que Dios haga su obra. Pero si su obra es a través de tu palabra, de la palabra de Él, a través de tu boca, ¿qué estás esperando? No, porque se puede enrarecer en el laburo, la situación. Si mis jefes saben, yo trato de que no, total el Señor. No, hermano, la integridad es defender la vocación con pasión, con amor, es defender la fe, mucho más allá de mi propia vida. No encontrar esa excusa porque no vamos a ser incisivos. Ahora con este tema del aborto y que hay tanta gente abortiva, yo no nos mira la atención, no me gusta mucho. Tener una posición en contra de la ideología de género, mira, me van a tildar de ser un homofóbico y la verdad que no es para discutir, porque en la fe tenemos que ser mediadores. Hermanos, en la fe defendemos y vivimos una verdad. La integridad es andar conforme a la verdad de Dios. Porque saben, ustedes pueden pensar integridad de muchas maneras. Andar conforme a las convicciones. Bueno, yo creo esto, yo estoy convencido que la forma no es el choque. No, esto yo tengo paz de que no es así. Pero saben, si yo veo la integridad de esa forma, yo podría ver a los nazis como personas íntegras. Porque los nazis hicieron todo aquello que estaba conforme a su entendimiento y su convicción. Y lo hicieron con fidelidad. Y hasta el último minuto de su vida estuvieron dispuestos a morir por lo que creían. ¿Eso es integridad? Sin duda que hay un carácter fuerte de parte de ellos ahí, sólido en lo que creen. Pero la integridad es obrar conforme a la verdad. Y en el nazismo no había verdad. Entonces no se trata de qué tan cómodo esté yo con lo que creo, se trata de qué tan
esto vaya acorde a la verdad. Y hay una verdad, y hoy estamos en un posmodernismo que dice la verdad no existe. ¿Qué es la verdad? Nadie tiene la verdad, esa es tu verdad, mi verdad es otra. Pero es curioso porque la definición de verdad es aquello que se corresponde a la realidad. Así se define la verdad. ¿Cuántas realidades hay? Que yo no pueda conocer la verdad porque no entiendo todos los efectos de algo, bueno, eso es posible. Pero nosotros sí conocemos la verdad. Y conocemos a aquel que es la verdad. Porque uno dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Y ese mismo dijo, Padre, tu palabra es verdad. Nosotros sabemos cuál es la verdad. Y obrar en integridad es obrar conforme a la verdad. Obrar conforme a la palabra. Obrar conforme a lo que glorifica a nuestro Señor. Es vivir conforme a ese valor de ese llamado que hemos recibido. Es el que Pablo ora para que podamos comprender a dónde llega. Y vamos rápidamente a avanzar con esta historia. Dice que entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Ajá, lo tenían a Daniel del cuello. Sabían que en su integridad Daniel no iba a dejar de orar. Todo lo que tuvieron que hacer era ver si lo obedece. Ajá, ahí está orando, listo. Fueron luego ante el rey y hablaron del edicto real. Miren lo que hacen estos hombres astutamente. Rey, ¿no has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, y que sea echado al foso de los leones? No lo hiciste, ¿no? No lo tenés que haber hecho, ¿no? ¿Por qué? Y respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada, pero claro que firme el edicto. ¿Por qué? No, es que no lo tenés que haber hecho. Seguro que no lo hiciste. No, sí lo hice, dice el rey. Le salió, pero es una ley inquebrantable. ¿Cuál es el problema? Entonces respondieron y dijeron delante del rey, es que Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Pensamos que no habías hecho el edicto, porque Daniel, ese que vos decís que es tu Daniel, él no te respeta a ti, ni respeta tus leyes. Miren la acusación que hacen contra Daniel. Es terrible. Pero ellos sabían que la integridad de Daniel no le iba a aflojar. Y juegan con el rey, con su orgullo, ¿no? ¿A quién hace acordar? A ese Herodes, que protegía al Juan el Bautista, y cuando viene Herodías, bueno, quiero la cabeza de Juan. Y él temía a Juan, y él quería a Juan, y lo quería cuidar, pero viendo que estaban los invitados, y todos lo miran, y que su nombre iba a ser... No, bueno, tráiganlo Juan, mátenlo, porque voy a quedar mal yo. ¿Eso fue integridad? Claro que no. Antes que defender la verdad. Leíamos hoy, ¿no? Cómo fue crucificado Cristo. Pero si no hay nada malo en Él. Lo dejo libre, no crucificarle. Bueno, yo no tengo nada que ver con esto. Eso no es integridad, hermano. Integridad es obrar conforme a la verdad. Este hombre es liberado. Yo tengo la autoridad porque es inocente. Se fue. Quieren matarlo, apedréenlo, hagan lo que quieran, pero ustedes den cuenta. Es libre. Herodes no obró en la integridad. Ni con Juan, ni con Jesús, ni ninguna otra oportunidad. Porque él no conocía la verdad. Pero nosotros conocemos la verdad. Y Daniel conocía la verdad. Entonces, ¿qué dicen? ¿Sabes qué, rey? Tú, Daniel, no te respeta a ti y no respeta tus leyes. Esto está pasando con Daniel. Cuando el rey oyó del asunto, dice, el 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, este Daniel, el hijo cautivo de Judá, no acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Y dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol, trabajó para librarle. Miren la estima que tenía el rey con Daniel. Le pesó, no puede ser de Daniel. Sí, Daniel. Yo tengo que encontrar la forma de librarlo a Daniel. Y vieron los enemigos de Daniel que estaban tan determinados el rey para librarle, que miren lo que dice el siguiente versículo. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que en la ley de Media y de Persia ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Te queremos recordar, porque te vemos que estás dudando en cómo aplicarla, que no se puede absolver a este hombre del delito. Miren cómo
cómo se turbó el rey por Daniel. Entonces el rey mandó que trajesen a Daniel y lo echasen al foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Qué está pasando con este rey? De nuevo otro que no obra en integridad. ¿Quién más que el rey para poner un edicto nuevo? Nuevo edicto que no puede ser abrogado. A quien el rey le perdone la vida será perdonada, punto. Ya está, era el rey. Ah, pero el orgullo, ay Dios. El qué dirán. Ahí se aflojaba el rey, ¿no? Hizo traer a Daniel y tirarlo al foso de los leones. Y miren cómo sintió cuestionado su nombre, que sigue diciendo: y fue traída una piedra y puesto sobre el foso, en el cual se selló con el anillo y con los de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Miren lo que tuvo que hacer el propio rey, porque no era un hombre confiable para nadie, que llegó el punto que dijeron: sí, bueno, pero ¿y lo vas a sacar vos? No vamos a ir a dormir y lo vas a sacar. ¿Saben qué? Miren mi anillo real, y no solo el mío, el tuyo, todos mis príncipes pongan el anillo para que esto vean que yo no lo voy a sacar. ¿Qué tuvo que hacer? Llamó testigo, el escribano, algo para que vean que... Mientras que de Daniel había una certeza de su integridad, el mismo rey era cuestionado. ¿Se dan cuenta? Porque eso es lo que está pasando en el texto. Y sigue diciendo el 18: luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Ay, cómo le pesaba en el corazón lo que estaba haciendo. Por un lado amaba a Daniel, pero por otro lado no estaba obrando en integridad tampoco. Hay conciencia que da vuelta. Él sabe que Daniel era inocente, ¿o no? Sabe que le había entendido la cama a Daniel. Y lo agarraron al rey solamente ¿por qué? Por su orgullo. Pero él no podía dormir porque estaba mandando a la muerte a un hombre inocente. Y ahí está, el rey, turbado. No quiere música, no quiere cenar, no quiere nada. Cerró la puerta y se fue a su pieza. Luchando con su conciencia, luchando consigo mismo, está atrapado. Dice que el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso de los leones, dio voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Ay Dios, ahí está una prueba en el corazón del rey mismo. ¿Por qué se fue muy de mañana? Había cierta esperanza en ese rey. Sus últimas palabras a Daniel fueron: el Dios a quien continuamente sirves, Él te libre. Sabía tanto de que Daniel era un hombre tan apasionado por su Dios, tan fiel testigo de su Dios. Era un hombre tan diferente, que puede ser que tal vez haya algo de verdad en ese Dios del que Daniel habla. No duerme el rey. Y muy de mañana el rey va al foso y se asoma con duda en su corazón, pero con una luz de esperanza. Y habla al pozo y le dice: Daniel, el Dios al que continuamente sirves, ¿Él ha podido librarte? ¿Se acuerdan de esa película? Apolo 13, ¿no? Cuando pasaron los 3 minutos y hablan a la nave y silencio, ¿no? Que más de 3 minutos ya se murieron todos y silencio. Y cada segundo parece una eternidad, ¿no? Y yo hablo al fondo y habrá respuesta. Y esa luz de esperanza de ese Dios, ¿será ese Dios capaz de librar a Daniel? Por algo el rey salió corriendo de madrugada y quería ver qué había pasado, ¿no? Y sigue diciendo el 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Uy, yo me imagino lo que habrá sido para el rey escuchar el grito del fondo, ¿no? Sí, rey, me libró mi Dios. Envió su ángel para salvarme. Acá estoy hablando con vos intacto. Pero ¿sabes por qué? Porque ante él yo fui hallado inocente. Mi Dios sabía que esto era injusto. Y ante ti, oh rey, yo no hice nada malo. Jamás te falté. Jamás te traicioné. Es terrible lo que ocurre, pero imagínense el corazón de ese rey, cómo habrá latido.
Que debe haber sido una cosa intensa, ¿no? Entonces se alegró el rey de gran manera a causa de él y mandó sacar del foso a Daniel, ¿cierto? Y Daniel fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Es estremecedor lo que ocurre. Daniel es librado del foso, el rey lo manda a sacar, pero el rey ahora no está contento. Y miren lo que ocurre, dice, dio orden el rey, fueron traídos todos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados al foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres. Ahora entiendo de qué se trata, dijo el rey. Los hizo traer y los tiró todo al foso. Y acá viene algo que es un poco trágico y fuerte, pero... Y no habían aún llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Acá Dios también se vengó. Ahora estos leones que no habían tenido hambre con Daniel, no dejaron caer al suelo a las víctimas que les echaron. Y se apoderaron de ellas. Una actitud violenta por extremo de los leones contra esta gente. Una justicia severa de parte de Dios. Y un rey que ha entendido lo que está pasando, ¿no? Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra y les dijo, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino jamás será destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿Qué pasó con este rey? Este rey fue impactado por la integridad de Daniel. Fue transformado por el testimonio de la integridad de Daniel. Porque él ahora dice, ahora yo voy a ser un edicto nuevo, y este edicto es, en mi reino, el único Dios que va a ser adorado es el Dios vivo y verdadero, porque no hay Dios como Él, no hay Dios que libre como Él, no hay Dios que guarde como Él, su reino es perpetuo, su reino es eterno. Él es el Dios. La vida de Daniel fue un testimonio, y fue algo que Dios usó para transformar el corazón de este rey. Daniel tuvo que pasar por el pozo de los leones. Hermanos, ser íntegro, vivir una vida digna de la vocación a la que el Señor nos ha llamado, nos va a llevar muchas veces al foso de los leones, si es que nosotros obramos en integridad. Porque sería fácil para nosotros cerrar la cortina. Pero eso no es íntegro. Y lo interesante es que Daniel fue librado no por creer en Dios, fue librado porque dice, ante Él fui hallado justo, ante Él fui hallado inocente. Obró en justicia, le costó la pena de muerte, su Dios lo libró, porque en Él había confiado. Hermanos, vivir una vida digna de la vocación es primeramente entender de qué se trata el llamado que tengo. Se trata de amar un Dios vivo que ha dado su Hijo para darnos vida. Se trata de proclamar el Evangelio de su gloria y de su salvación a todo hombre a precio de muerte si es necesario. Se trata de gozarnos en vivir vidas que primeramente den gloria a ese llamamiento de nuestro Dios. No de vivirla bien, de pasarla bien. Se trata de tener gozo en ser enseñado por Dios. Se trata de tener gozo en las tribulaciones, como dice Romanos, porque la tribulación finalmente ¿qué produce? Un carácter probado. Romanos 5. Hermanos, ser fiel a la vocación va a ser usado por Dios para impactar el mundo. Daniel fue impactado, el rey fue impactado por la vida de Daniel, por el testimonio de Daniel. Y largó un edicto donde él expresa su temor, convicción y profunda adoración a este Dios, que no hay otro como Él. Vivir vidas del Evangelio, dignas del Evangelio, impactan al mundo. Hermano, que se diga de nosotros que hay un espíritu diferente. Que se diga de nosotros, de parte de nuestro Dios, que hemos sido hallados fieles, que hemos sido hallados inocentes,
cuando se nos acuse falsamente. Pero si yo hubiera cerrado la ventana, si yo hubiera ahorrado con mi mente en vez de arrodillarme, y la excusa era no ser confrontador, no. Hermano, no te excuses a vos mismo. Conoces cómo es vivir una vida digna del Evangelio. Lo has estudiado mucho tiempo. Vivila. Vivila. Viví una vida digna de la vocación. Viví una vida para la gloria de Dios. Viví una vida que entienda y ame el Evangelio de Jesucristo. Vivila. ¿Oramos? Amado Dios, Padre nuestro, Señor, qué enorme desafío, qué enorme confrontación que hallamos en la vida de Daniel, Señor. Qué enorme lección de parte de un hombre que puso en ti su confianza, que puso su deleite en hacer tu voluntad. Padre, y venimos ante ti a veces turbados, humillados, porque sabemos que muchas veces no somos fieles, que no vivimos vidas dignas de la vocación con la que nos has llamado, Señor. Enséñanos a amar tu palabra, enséñanos a amar tu evangelio, enséñanos a estar dispuestos a pagar el precio de vivir vidas en integridad. Que se diga de nosotros, de parte tuya y nada más de parte tuya, que hemos sido hallados fieles. Aunque de afuera parezca que estamos presos, que somos delincuentes, que tú nos halles fieles, Señor. Padre, perdona nuestra debilidad y por medio de tu Espíritu pone en nosotros un corazón temeroso de ti y que ame tu verdad. Gracias por Jesús, Señor, por medio del cual venimos delante tuyo, por medio del cual podemos hacer estas palabras una verdad para nuestras vidas, Señor. A ti te damos la gloria en Cristo Jesús. Amén.